Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es realmente fascinante. Vamos a explorar un marco de pensamiento donde la imaginación deja de ser solo algo que pasa en la cabeza para convertirse en una herramienta espiritual y una muy potente para activar promesas. Y para empezar, fijaos en esta metáfora, que es el corazón de todo. La imaginación son los pies del espíritu. ¿Qué significa esto exactamente? Pues pensémoslo así. El espíritu se mueve, avanza y llega a su destino usando lo que somos capaces de construir en nuestra mente. La imaginación es su vehículo. Claro, esto nos lleva directos a una experiencia que casi todo el mundo conoce, la espera. Esa sensación tan frustrante de que algo que se nos ha prometido, algo que anhelamos, simplemente no aparece. ¿Qué tiene que ver la imaginación con que las cosas se retrasen? Bueno, para entenderlo, la fuente de este análisis nos presenta un concepto muy potente que llama la promesa robada. Y aquí se plantea un conflicto espiritual muy claro. Mirad qué interesante este paralelismo. Por un lado tenemos lo que se considera un regalo divino, las promesas, la prosperidad, las bendiciones. Y por el otro, lo que una fuerza contraria, un enemigo, intenta quitarnos. Pero ojo, porque no roba las promesas en sí, roba el tiempo, roba los decretos y al final roba el futuro. La batalla, por lo tanto, se libra en esa dimensión. Y aquí está la mecánica de ese robo. La idea es que este enemigo no destruye la bendición, sino que la atrapa. ¿Cómo? Creando lo que se describe como cápsulas del tiempo. Es una imagen muy potente. La bendición existe, está ahí, pero está como congelada, metida en una burbuja, sin poder avanzar hasta nosotros. Vale, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Pues aquí entramos en el meollo del asunto, en la idea de que imaginar es en sí mismo un acto de creación. Lo primero es que tenemos que cambiar el chip con una palabra clave, visión. Según su raíz hebrea original, la visión no tiene nada que ver con la vista física, es una vista mental. Es la capacidad de construir una imagen, una realidad entera, dentro de nuestra cabeza, sin importar lo que nuestros ojos estén viendo. Y lo mismo pasa con la palabra crear. En este contexto, que viene del griego, crear no es solo construir algo con las manos. Es un proceso de 3 partes. Primero lo imaginas, luego lo profetizas, es decir, hablas de ello, y finalmente lo declaras. Básicamente es darle forma en el mundo invisible para que, sí o sí, acabe apareciendo en el mundo material. Y con esto llegamos al punto crucial. La fe, desde esta perspectiva, no es una especie de esperanza ciega, no, la fe nace en la imaginación. Y el secreto, la clave para que todo esto funcione, no es solo verlo en la mente, es sentirlo, como si ya fuera real, sentir que ya ha sucedido. Para ver cómo funciona esto, para bien y para mal, el análisis nos da 2 ejemplos bíblicos potentísimos. Vamos con el primero, el caso de Sara. Vamos a recordar la escena. A Abraham se le da una promesa divina. Sara, a pesar de ser ya muy mayor, va a tener un hijo. Una promesa que, desafiaba toda lógica y biología. ¿Y cuál es la reacción de Sara? Se ríe. Pero ojo, no es una risa de alegría, es una risa de pura incredulidad. Su mente no puede construir esa visión. ¿Por qué? Porque solo es capaz de ver la realidad física, su cuerpo envejecido. Su imaginación estaba totalmente anclada a lo material. Y aquí es donde todo conecta. Según esta interpretación, esa risa de duda fue precisamente el acto que creó la cápsula del tiempo. La incredulidad de Sara se convirtió en la puerta de entrada para que el tiempo fuera robado y por eso se retrasó el cumplimiento de la promesa. Venga, ahora vamos al ejemplo contrario, un caso que demuestra la aplicación perfecta de este principio, la fe del centurión. La petición de este hombre es asombrosa por lo simple y lo poderosa que es. No pide que Jesús vaya a su casa, no pide que toque a su criado, pide solo la palabra. Él está convencido de que la palabra por sí misma es suficiente para crear la realidad que él busca. Y lo que es realmente brillante es cómo llega a tener esa fe. El centurión usa una analogía de su día a día. Como militar, él entiende perfectamente la autoridad, da una orden y se cumple. Sin más, pues él usa esa misma lógica para imaginar cómo tiene que funcionar la autoridad en el mundo espiritual. Creó una visión clarísima y superpotente, y su fe nació de ahí. Muy bien, entonces, si la clave es crear una visión y sentirla, ¿cómo lo hacemos en la práctica? La última parte de este análisis se centra en el método. Meditar en la palabra. La idea aquí es que el alma funciona como un puente. Por un lado está el espíritu, que es libre y no tiene límites, y por otro el cuerpo, que está atado a lo físico. Para que lo que se imagina en el espíritu se manifieste en el cuerpo, ese puente, el alma, tiene que elevarse. Y eso se logra meditando.
El proceso se resume en 4 pasos muy concretos. Primero, coges la palabra, la promesa. Segundo, cierras los ojos para desconectar de la realidad física. Tercero, usas esa palabra como una semilla para empezar a construir la visión en tu mente. Y finalmente, al concentrarte en esa visión, el alma se eleva. El ejemplo supremo que se nos da es el de Jesús en el monte. Se nos dice que no solo iba a orar, iba a meditar. Y se llevó a sus discípulos con él para que participaran. El resultado, tuvieran una visión de la transfiguración. La conclusión es clarísima. La palabra no es solo para leerla, es la luz que ilumina la imaginación y nos permite ver lo invisible. Y todo esto al final nos deja con una pregunta en el aire. Si aceptamos este marco, si la palabra es esa luz que nos permite ver en la oscuridad de la imaginación, ¿qué visiones, qué realidades estarán ahí simplemente esperando a ser descubiertas y creadas?